Bien, buenos días chicos. La clase de hoy es la naturaleza de Dios según los primeros filósofos. Y como ya saben ustedes, vamos a hacer en primer lugar Genófanes. ¿Ok? Bien, antes no hemos visto mucho a Genófanes, ¿sí? Por los temas que habíamos tratado, pero ahora que vamos a hablar sobre lo que es Dios, ¿sí? La naturaleza de Dios o de lo divino, pues sí tocaría hablar en el caso de Genófanes. Bien, Genófanes va a ser el maestro de Parménides de Elea. En algún momento hablamos de Parmenides de Elea, el cual consideraba que solamente existe el ser, ¿no? Que es único y que no se mueve. Bueno, pues Genófanes fue su maestro y esas teorías pues, de Parmenides él la va a sacar de Genófanes, ¿no? El pensamiento de Genófanes. Bien, Genófanes se encuentra en el siglo VI antes de Cristo. Y antes de hablar de Genófanes, pues veamos algo que se da de modo general en los primeros pensadores. ¿Ya? Recordemos, estamos hablando del siglo VII, siglo VI, antes de Cristo. ¿Ok? Entonces, veamos acá. Dice, atacó las creencias religiosas de su época. ¿Mm? Esto es algo que se va a presentar no solamente en el caso de Genófanes, sino en el caso de la mayoría de pensadores de la antigüedad. ¿Sí? O sea, de los filósofos, los pensadores. Ahora, algo que es muy distinto a el pueblo, ¿sí? Las mayorías, las masas, ¿no? La mayoría de personas. Hay que distinguir eso, pues en la antigüedad, y acá estamos hablando de Grecia exactamente, pues, ¿no? El mundo griego en la antigüedad, pues podríamos, por decirlo así ya, podríamos hacer una primera diferencia acá entre los pensadores, los primeros filósofos y las masas, la mayoría del pueblo, ¿no? Bueno, en primer lugar, debemos decir que el pueblo sí creía en que habían muchos dioses, ¿ya? Cosa que los primeros filósofos van a criticar bastante, ¿ya? Esto es muy conocido, de que los primeros pensadores, los primeros filósofos de la antigua Grecia van a criticar mucho, van a refutar, van a dar grandes ataques hacia estas ideas que manejaban los pobladores, pues, ¿no? Del pueblo, las masas, la mayoría de los que vivían en el mundo antiguo. Recordemos las películas, las grandes obras también de los primeros literatos de la antigua Grecia, Homero, Hesíodo, ¿m? Y el pueblo además, ¿no? que habían leído estos textos. Pues todos ellos consideraban que existían muchos dioses, ¿no es así? Que había un dios para cada fenómeno de la naturaleza, pues el dios del rayo, de los cielos, o del mar, o de la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Dios de la guerra, de muchas cosas, ¿sí? Había un dios, una divinidad para cada fenómeno de la naturaleza. Bueno, pues, y aparte de lo que sabemos sobre Homero y Hesíodo, ¿no? Cómo se originaron los dioses, qué es lo que hicieron, cómo los titanes lucharon con los dioses, después Zeus y Poseidón, que Zeus bajaba a la tierra, enamoraba a algunas mujeres griegas, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, tenía muchas conductas, comportamientos humanos, defectos humanos, sobre todo eso, defectos humanos. ¿Mm? De eso estaba plagado, lleno las historias de la mitología griega, ¿no? Si es que alguno de ustedes conoce la mitología griega, pues recordará ese tipo de historias, ¿no? Bueno, acá Genófanes y también los demás filósofos de la antigüedad tenían esto en común, como les repito, de que atacaron las creencias religiosas de su época. Y como dije en el salón, esto no significa que Genófanes y los demás de su época, los filósofos, los pensadores, fueran personas ateas o personas que iban en contra de cualquier religión. No. Hay que distinguir esto, muchachos, ¿bien? Que ellos hayan estado en contra de la religión o lo que ellos decían o lo que ellos pensaban, consideraban sobre los dioses o Dios sobre los dioses en la antigüedad, no significa que estos filósofos no creyeran en ningún dios o que fueran ateos. Recuerden, a ver, como hicimos en clase, ¿qué significa la palabra ateo? La palabra a, primero, ¿no? El prefijo a, hace referencia a la privación, ausencia, la falta de, ¿cierto? Es como un no, una negación. Y teo, que viene de Dios, ¿cierto? Teo, teos, que significa Dios en español. ¿Ok? Entonces, ateo, ¿qué significaría ateo? Que Dios no existe. El ateo es aquella persona que cree que no existe Dios. Ya, eso es el ateo. Así se define al ateo entonces. El ateo es aquella persona que cree que Dios no existe, que afirma que Dios no existe. ¿Ya? Ese sería el ateo.
Y Genófanes y los demás filósofos griegos no consideraban que Dios no existía. Lo que estaban criticando ellos era la forma en que ellos concebían, pensaban sobre Dios. Porque recordemos otra vez, lo que hacían ellos, los antiguos griegos, ya el pueblo me refiero, ya la mayoría, el pueblo, consideraban pues que los dioses eran muy parecidos a los hombres. Por eso acá dice Genófanes. Genófanes condena la idea popular del pueblo, ¿cierto? Condena la idea popular de que los dioses fueran como los mortales. Los dioses no son como los hombres, recordemos, los dioses son perfectos. Si es que hablamos de dioses en plural, ¿no? Los dioses son perfectos. Bien, el hombre, los mortales, son imperfectos. Es decir, son cosas completamente distintas, hasta opuestas podríamos decirlas. Entonces, cuando hablamos de Dios y cuando hablamos de los mortales, es decir, cuando hablamos de lo perfecto y cuando hablamos de lo imperfecto, hablamos de dos cosas completamente distintas, ¿sí? Que no se parecen en nada. Lo imperfecto es totalmente lo opuesto a lo perfecto, ¿m? Así como Dios al hombre, como está acá. Por eso acá Genófanes va a decir esta pequeña frasecita que sería bueno entenderla bien, ¿sí? Como ya explicamos en clase también. Dice: si los bueyes y los leones tuvieran manos y con ellas pudieran pintar y producir obras de arte como los hombres, los caballos pintarían a los dioses como caballos y los bueyes como bueyes. Cada cual los representaría con cuerpos análogos al suyo, es decir, con cuerpos que son parecidos a los suyos. Así que si los bueyes pensaran o pintaran, representarían a sus dioses, pues lo harían como ellos, que también son bueyes, ¿no? Con sus cuatro patitas, o sus cuernitos, o los leones con su colmillo, su cola, ¿no? Es decir, los dioses han sido creados, tanto en el hombre como si es que lo hicieran, como dice acá, los bueyes o los leones. Los dioses son pensados, ya, los dioses son imaginados como si fueran, pues, semejantes a nosotros. Por eso es que también, pues, en el caso del cristianismo, ¿no? Cuando hablamos de Jesús y todo ello, siempre se piensa en Jesús como un hombre blanco, ¿no? Alto, rubio, ojos azules, etcétera, ¿no? Y por eso que también los negritos del África pues consideran pues que sus dioses también son negritos, con el pelo rizado seguramente. Y también los hombres que viven en la India pues pensarán que sus dioses son como ellos también, pues, ¿no? Y los hombres que vivieron en el antiguo imperio incaico también pensarán que sus dioses son como ellos. Y así, siempre va a pasar eso, ¿ok? Siempre va a pasar que el hombre va a imaginar que estos seres divinos son como ellos mismos. Pero ahí está el gran error, considera pues Genófanes y los demás primeros filósofos griegos. Ahí está el gran error, ¿ya? Porque como dice acá, Dios no se asemeja en nada al ser humano, no. Para empezar, como habríamos dicho en otra clase, Dios, como es perfecto, significa pues que no es material. Porque todo lo que es material, todo lo que es materia, es imperfecto. Por eso está moviéndose, ¿de acuerdan? Por eso todo lo que se mueve porque es imperfecto, porque es material. Y necesita algo, necesita complementarse, le falta siempre algo, tiene la necesidad de algo, ¿no? Y por eso es que se mueve de acá para allá buscando ese algo para poder acercarse a la perfección, para poder completarse, ¿sí? Por eso nos movemos de distinta manera, por eso realizamos distintas actividades, porque necesitamos completarnos, necesitamos rellenar eso que nos falta, necesitamos obtener aquello que necesitamos. Por eso nos movemos. Si Dios es perfecto, para empezar, ni siquiera tendría movimiento como nosotros, ¿no? Al ser perfecto, justamente. Bien. Bien, y obviamente Dios no es material como nosotros, no tiene brazos ni piernas, pues, ¿no? No trabaja, no va al colegio, cosas parecidas, ¿ya? Eso ya lo hemos inventado nosotros, ¿no? Porque queremos creer que Dios es como nosotros también, ¿sí? ¿Qué más? A ver, Dios es un ser que gobierna el universo sin esfuerzo. Ahí está, miren acá. Dios es un ser que gobierna en el universo sin esfuerzo alguno. Vive en su lugar y nunca se mueve. Esto ya lo está diciendo Genófanes, ¿ah? Estamos hablando del siglo VI antes de Cristo. Porque todo esto que les acabo de explicar un poco también, esto ya lo habíamos visto antes, pero ¿en quién? En Platón y más que nada en Aristóteles. Y Aristóteles, como recuerdan ustedes, está en el siglo IV, III, entre el siglo III y IV antes de Cristo. En cambio, Genófanes estaba un par de siglos antes de ellos, un par de siglos antes que ellos. Así que uno de los primeros que va a decir todo esto es Genófanes.
Ya, esfuerzo alguno, claro, no requiere esfuerzo alguno Dios, no hace nada, no tiene alguna actividad porque Él no es un ser material, pues, ¿no? Él no tiene que trabajar, moverse de acá, descansar, nada de eso, ¿ya? Él vive en su lugar, claro, Él no se mueve, Él es inmóvil, dice, ¿no? Porque todo lo que se mueve solamente sería aquello que busca acercarse a la perfección, ¿cierto? Busca completar lo que les falta, busca obtener lo que necesita. Eso lo hace imperfecto, pues Dios no necesita nada, Dios ya es perfecto. Y por eso no tiene que moverse de acá o para allá para conseguir algo, porque Él no necesita conseguir nada, repito, Él ya es perfecto y no necesita nada. Dios es un todo, dice algo nuevo acá, miren. Dios es un todo, sin principio ni fin, una unidad eterna. Aquí habíamos hablado en la clase sobre la eternidad, lo eterno, ¿no? ¿Qué significa que algo sea eterno? Significa que no tiene principio y tampoco tiene fin, por eso es eterno. Ya, o sea que no ha nacido en algún momento y tampoco va a morir, porque todo lo que ha nacido o se ha originado o tiene un principio en algún punto en el tiempo, significa que también va a tener un final, pues. O sea, es limitado, tiene un principio y un fin. ¿Ya? Pero Dios, al ser perfecto, no tiene un principio y un fin, pues. Al ser perfecto, Dios no puede cambiar. Y si no cambia para nada, significa pues que no va a morir. O nacer, ¿cierto? Todo lo que nace y muere, obviamente ha sufrido un cambio. Y si Dios no cambia, como ya dijimos, eso significa pues que siempre ha estado ahí, es eterno. No tuvo principio y tampoco va a tener un fin. Eso significa ser eterno, ¿ok? Ahora, acá también hablamos del panteísmo, ¿ya? Y como dice acá al final, politeísmo, monoteísmo, ¿ya? Esto es lo que hemos dicho al principio con respecto al pueblo. El pueblo de la antigua Grecia sí creía en una religión politeísta. Ellos eran politeístas. Poli de mucho, así como la palabra polígono, ¿no? Ese poli significa acá mucho, varios, ¿sí? Diversidad, etcétera, sí, varios, mucho. Y mono, de monoteísmo, mono significa unidad, monótono, ¿se acuerdan? Monoteísmo, mono significa uno, unidad. Entonces, los antiguos griegos, el pueblo griego más que nada, creían en muchos dioses, ¿sí? Eso es muy obvio, lo hemos visto por diferentes asuntos, ¿no? Como películas, libros, los de Homero, ¿no? Que les había dicho hace rato, que ahí se habla de muchos dioses, ¿no? En cambio, Xenófanes postula un monoteísmo, cosa que después también va a ser el cristianismo, ¿eh? Pero el cristianismo aparece después, como ya saben, 6 siglos después. Ahí está, 6 siglos después aparece recién el cristianismo con Cristo. Pero antes de eso, ya 6 siglos antes, ya Xenófanes habla de un monoteísmo, o sea que existe un solo Dios. Xenófanes considera que solamente hay un Dios que es único, ¿sí? Y ese Dios único es todo. Ahí está el panteísmo, porque panteísmo viene de pan, ¿no? Pan de pandemia, pangea, pan significa todo. Teísmo de teos, que significa Dios o lo divino, ya eso lo hemos dicho hace rato también. Entonces el panteísmo va a afirmar que Dios es lo mismo que el universo. El panteísmo va a considerar que el universo y Dios son lo mismo. El panteísmo va a considerar que existe una identidad entre el universo y Dios. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? ¿Ya? El panteísmo va a considerar que existe una identidad entre Dios y el universo. Que el universo y Dios son lo mismo. ¿Ok? Así que todo lo que está a nuestro alrededor, la totalidad, ese todo del universo, es Dios. Dios lo es todo en ese sentido. ¿Ya? Dios, el universo, es un todo, una unidad, uno, ¿no? Es el gran uno, la unidad de todo, ¿no? Obviamente dentro de esa unidad, o sea, dentro del universo, ¿cierto? Dentro de la unidad hay muchas partes. Les había dado el ejemplo de una persona, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona, no tengo brazo, pierna, cabeza, todo, no, soy una persona, ojo. Pero esta persona, esta unidad que es la persona, está compuesta por muchas partes, ¿cierto? Tengo mis pulmones, mi sangre, mis glóbulos rojos, glóbulos blancos, tengo células, tengo uñas, dedos, tengo poros, tengo un estómago, cerebro, ojos, 2 orejas, etc. ¿Me dejo entender? O sea, el hombre, esta persona, Daniel Tassía en este caso, ¿no? La persona de Daniel Tassía está compuesta por muchas cosas, ¿ya? Y cada cosa de la cual yo soy compuesta forma a este todo, ¿ok? Ahora, dentro de mí, todas esas partes que me componen a mí, ¿cierto? Se mueven, ¿cierto? Se mueven de acá para allá, ¿no? Realizan sus procesos en el organismo, todo, ¿no? Se mueve dentro de mí, ¿ya? Dentro de mí las cosas pueden cambiar, transformarse dentro de mí.
Pero al fin y al cabo, ese todo que soy yo sigue siendo el mismo. Ese todo que soy yo sigue siendo el mismo. Lo mismo piensen ustedes con el universo. Todo el universo, absolutamente todo, ¿sí? Creo que en el caso de la clase les había dado el ejemplo de que imaginemos que el universo está compuesto por 100 cosas, ¿ya? Ya, por cosas entiendan, pues, no sé, átomos o partículas, ¿ya? O elementos, ¿ya? 100 elementos, como quieran, ¿ya? Pero 100 cosas. Dentro del universo hay 100 cosas, solamente 100 cosas, ¿ya? Ahora, el universo consta de esas 100 cosas. El universo es esas 100 cosas. Pero esas cosas que están dentro del universo, que componen el universo, también están en constante cambio, ¿cierto? Una se combina con otra, después se divide, se combinan, se juntan, se separan, se juntan, se separan, ¿ok? O sea, esas cosas están en movimiento siempre, ¿ya? Las cosas pueden cambiar en ese sentido. Cada parte, cada elemento puede variar, puede transformarse en una cosa distinta, tener otra forma y otra forma y otra forma. Pero el todo sigue siendo el mismo. Recuerden lo que les dije. Si hay 100 cosas en el universo, ¿podrá ser que mañana aparezca una cosa más? Y que por lo tanto haya 101 cosas. Si de pronto apareció una cosa más y ahora hay 101 cosas, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde salió? ¿De la nada? ¿Así de la nada, pum, apareció? Creo que eso es muy obvio, creo que también lo saben ustedes ahí por los cursos de ciencia que llevan ustedes, ¿no? Es decir, de la nada nada sale, de la nada nada puede salir. La nada es el vacío, la nada es lo que no existe. ¿Cómo es posible que de lo que no existe, o sea, de la nada, salga algo, aparezca algo, ¿no? Y por lo tanto aparezca 101 cosas, como dije. Y al revés también pasa lo mismo. Si hay 100 cosas en el universo, ¿podrá ser que desaparezca una? ¿Podrá ser que haya 99 mañana? ¿Dónde se fue esa única cosa? Ese único elemento. El elemento número 100, ¿no? ¿A dónde se fue? Desapareció. O sea, se volvió nada. ¿Dejó de existir acaso? ¿Eso pasó? ¿A dónde fue? ¿Simplemente, pum, desapareció por arte de magia? No, ¿cierto? Lo mismo pasa acá. Entonces, ni hay una cosa más, ni hay una cosa menos. Se mantiene lo mismo. El universo es el mismo. El universo no cambia. Los elementos, las cosas dentro de él sí pueden variar, tener variaciones, cambios, transformaciones. Pero en general, el todo, ese todo que es el universo, no cambia, es el mismo. Bien, recuerden este principio de la termodinámica, ¿no? Este principio científico que lo debemos conocer todos seguramente, lo hemos escuchado alguna vez. La materia no se crea ni se destruye, ¿cierto? Solo se transforma, no se crea, lo que dije hace rato, ¿no? O sea, que no aparece algo de la nada, ni se destruye, en el sentido de que desaparece. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, o sea, solamente cambia de forma, tiene transformaciones, o muta, ¿no? La mutabilidad, tiene transformaciones, cambios, pero eso no significa que se destruya o se vaya a crear de la nada algo más. Repito, el universo sigue siendo el mismo, es un gran todo. Las partes dentro de él es lo que pueden cambiar. Como dice acá, dentro del universo, o sea, Dios, hay muchas partes que cambian de lugar, se mueven, ¿no? De acá para allá, etc. Aunque el todo nunca cambia, o sea, el universo sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo universo. Bien, muchachos, espero que se haya entendido esto. Y si es que hay algo que no se haya entendido, muchachos, ya les repito, es un mérito también que ustedes puedan formular bien sus preguntas y las hagan en la siguiente clase, ¿no? Al iniciar la clase me dicen, no, profesor, por favor, quiero hacer esta pregunta que no me quedó claro, esta palabra, o ya algo parecido a eso, ¿sí? Eso también es un gran mérito, hacer preguntas, ¿ok? No solamente decir las respuestas a las preguntas que yo les haga, porque cada clase les hago preguntas, ¿cierto? Sino que es bueno también que formulen bien sus preguntitas, ¿ok? ¿Sí, chicos? Entonces hasta ahí nos quedaríamos y la siguiente clase seguimos avanzando. Bien, nos vemos, chicos, cuídense mucho.